Como soy el mayor, siempre me lanzan a mí a tomar ellos mientras el pulso y canallas. Decía Tocqueville que la Revolución Francesa era el suceso más anunciado y más inesperado de la época. Somos profesores, los que estamos aquí sentados, de cosas denostadas, como la ciencia política, la sociología, la filosofía, a los cuales la vida les ha regalado ver sus análisis refrendados por la realidad. No crean ustedes que es poca cosa, porque es conocida la frase de Platón: si la realidad no se parece a la teoría, peor para la realidad. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo una lectura sobre todo de las sociedades que conocemos, las sociedades occidentales, principalmente las europeas, y nuestra lectura siempre ha sido una lectura crítica. La lectura crítica, como siempre repito, la palabra crisis viene del griego, del campo de la medicina, significa decisión. El momento crítico es cuando un cuerpo enfermo o sana o se muere. Para analizar un tiempo de crisis hace falta una teoría crítica. Y siempre nos hemos encontrado, los que estamos sentados en esta mesa, que éramos raros en la academia. Porque la academia pensaba que los que no cuestionaban el statu quo hacían ciencia y los que hacíamos un análisis crítico hacíamos ideología. Durante mucho tiempo hemos tenido que soportar que los que defendían esta gran mentira que ahora estamos viviendo, los que asentaban con sus análisis, con sus encuestas, con sus argumentaciones, toda esta estafa en la que vivimos, encima se permitían el lujo de señalarnos como con cierta displicencia de que ellos eran realmente los académicos y nosotros, bueno, estábamos ahí como probando y demás. Yo recuerdo en un importante profesor de la ciencia política que de repente me dijo un día, yo había escrito un libro sobre el 15M y me dice, tú no puedes escribir sobre el 15M porque estuviste allí. Y yo le decía, y tú escribes sobre el sistema político español y votas. Y el tipo no entendía el argumento, lo cual demostraba que el rigor académico era rigor mortis. Fíjense que fíjense que leyendo el libro de Pablo con mucho detenimiento, porque siempre aprendo mucho de él, como decía, creo que lo decía Max Estrella en Luces de Bohemia, si menor en años, mayor en prez. Esas cosas que se dicen, que uno no se las cree, ¿no? Pero se dicen. Decía que leyendo el libro de Pablo hay una cosa que sin darnos cuenta hemos venido compartiendo durante todos estos años, y es que nos gustan los heterodoxos y que no nos gustan los ortodoxos. Viendo la bibliografía que usa, viendo a la gente que cita, pues te encuentras con que, claro que bebemos de Marx. ¿Cómo no vamos a beber de Marx? Es imposible, si toda la ciencia social es un diálogo con Marx. Pero Pablo recupera de alguna manera la frase de Ludovico Silva, un marxista venezolano que decía, perdonen que cita a Venezuela, sé que... Que me perdone 13 TV. Me ha parecido ver una cámara de televisión española, igual sacan esto. Decía que Ludovico Silva, un marxista venezolano, decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Pablo, que no le gustan los ortodoxos, cita a marxistas heterodoxos como Gramsci, cita a David Harvey, cita a esos autores que nos han ayudado a mirar la historia con ojos diferentes. Y aparece en el libro una cosa que se van a encontrar ustedes, y es que no hay nada que cambie más que la historia, porque la historia siempre se escribe en cada presente. Y lo último que quería comentarles, para plantear una cuestión a Pablo, es que los libros importantes en la ciencia política son todos libros de tiempos de crisis. Y los buenos libros, los autores no sabían que eran tiempos de crisis. Si uno mira El Príncipe de Maquiavelo, La República de Platón,
partidos políticos de Michels, las reflexiones más profundas de Weber, el propio planteamiento, el manifiesto comunista de Marx y Engels. Un alumno una vez escribió: Marx y Engels nació en Trèveris en 1818. Hay que volver a estudiar. Bueno, decía que los autores que hacen libros importantes son de tiempos de crisis, porque los tiempos de crisis son tiempos de incertidumbre, son tiempos donde no se sabe qué va a ocurrir. Y el libro de Pablo está escrito de crisis donde, como decía al comienzo, estaban anunciados los cambios, pero no se sabía cuándo iban a tener lugar. Entonces uno va leyendo el libro y se va encontrando con que ya está casi, ya va a llegar, ¿no? Está ahí como alimentando todo este tipo de historias. En ese sentido, yo creo que leer el libro les va a producir a ustedes la sensación de que se van aproximando a un desenlace que ya lo saben, ¿no? Pero que, sin embargo, pese a saber el desenlace, está lleno de tensión, ¿no? Es como la película Espartaco, que sabes que al final lo crucifican, pero da igual, ¿no? Porque es tan grande su muerte que incluso conocer el resultado te va llenando, ¿no?, de su propia dignidad. Termino planteándole a Pablo una discusión que tenemos desde hace muchísimos años, ¿no? Esta mañana Pablo discrepaba conmigo en Al Rojo Vivo y decía: y por una vez voy a discrepar de la que van a contar con esta. Es decir, Pablo Iglesias y Monedero, peleados, ¿no? Se van a enterar estas columnas cuando ustedes se vayan lo que les voy a contar a estas columnas, para que no sean solo farolas, ¿no? También sean columnas. Bueno, a lo que iba. Tenemos una discusión acerca de la comprensión de los momentos de la política, que es una discusión profunda en la disciplina. La política como tormenta o la política como tiempo de paz, ¿no? La política como un momento donde prima una razón ordenada, una paz social, un consenso generalizado, o la política como la impugnación de ese momento. Y los dos momentos son dos momentos que construyen la política. Fíjense que yo soy muy amigo de la política, sabiendo que la política es conflicto. Si tú le quitas a una sociedad el conflicto, no hace falta la política, seríamos todos ángeles. En cambio, la idea de consenso, aun siendo más aburrida, creo que es un elemento central del corazón de lo que debe ser la política. Y es aburrida, ¿eh? Gestionar es aburrido, calcular que cuando termina el partido más gente usa la cisterna y tienes que calcular este tipo de cuestiones es aburrido, pero al final es, como ha planteado Pablo antes, lo que permite que haya una gestión eficaz, que permita a la gente desarrollar su libertad, porque no tiene que dedicar mucho tiempo a las cuestiones más cotidianas. Mi discusión, Pablo, y la pregunta es, ¿cómo identificas tú la lucha entre estos dos momentos, ¿no? Entre el momento de la política como tormenta, la política como antagonismo, la política como ese espacio de confrontación destituyente, frente a la política como un momento constituyente? ¿En qué medida, si bien tiene más épica la parte destituyente, la parte constituyente es la que te permite realmente, ¿no?, gobernar? Nos acordamos de Pericles, nos acordamos de Clístenes, nos acordamos de los grandes gobernantes, sobre todo por sus resultados, no tanto por el conflicto que tuvieran con los enemigos de la democracia. Y en ese sentido, mi pregunta es, en un libro que es un libro de tormenta, ¿no?, ¿cómo crees tú que la lucha prefigura después el consenso? ¿Cómo identificas tú qué hay que hacerse con la pelea para no repetir los errores del siglo XX, donde determinadas luchas contra el enemigo hicieron que las fuerzas de progreso nos termináramos pareciendo demasiado a aquellos a los que combatíamos? Gracias. Está habiendo preguntas como para otros dos libros. Bueno, yo creo que este libro es fundamentalmente una reivindicación de la utilidad del estudio, de que pensar, estudiar y discutir sirve.
sirve no solo por el placer de hacerlo, sino porque abre posibilidades políticas y posibilidades de intervención que no estaban muy claras, que no estaban escritas, que no estaban dadas de por sí. Muchas de las ideas que se defienden en el libro son ideas que hemos discutido, que hemos trabajado, sobre las que en muchos casos estamos muy de acuerdo y en otros casos no coincidimos en todo, pero que son testimonio también de una cierta trayectoria, en primer lugar de una trayectoria individual de Pablo, pero en paralelo de una trayectoria colectiva como grupo de discusión, como grupo de análisis, como grupo de trabajo cultural e intelectual. Antes estaba pensando que este acto tenía alguna característica especial, pero en realidad lo que lo tiene de especial es la repercusión que pueda tener. Nosotros venimos de una costumbre de muchos actos de estos, solo que en los que no nos hacía falta micrófono ni salas de columnas. Y seguramente la diferencia es en qué medida la actividad arriesgada de pensar al paso, de atreverse a pensar, como decía Juan Carlos, al filo de dos épocas, y por tanto atreverse a pensar sin certezas y más aún atreverse a lanzar algunas de esas ideas como posibilidad política, bueno, pues abren compuertas que parecían cerradas o que parecía que nosotros no podíamos abrir. Esto no tiene que ver con una suerte de reivindicación de genialidades individuales o colectivas. En los momentos de transformación política los heroísmos son siempre heroísmos colectivos, pero sí tiene que ver con, ya digo, esa reivindicación, hoy no muy de moda, esa reivindicación del trabajo intelectual y del estudio. Es verdad que los compañeros de la prensa van a poder encontrar en el libro muchos elementos a partir de los cuales puedan elucubrar sobre dónde está la verdad oculta, alguna suerte de verdad oculta de Podemos, toda vez que algunas veces hay algunas comprensiones para las cuales les parece que tiene que haber alguna verdad oculta más allá de un conjunto de gente haciendo política y decidiendo transformar su país. Tiene que haber algo más. Con esto solo no vale. Bueno, yo creo que se equivocan, pero, no obstante, es verdad que uno puede encontrar muchas cosas en el libro y que las pueda encontrar ya seguramente es una reivindicación de una política de nuevo tipo y de una política de nuevo cuño. Uno no podría hacer eso si uno quisiera encontrar cuál es la verdad oculta detrás del mandato de Rajoy. Buscad en su bibliografía. O cuál es la verdad oculta detrás del proyecto de país o del proyecto político de Pedro Sánchez. Buscad en su bibliografía. Es verdad que lo que se evidencia, lo que se pone delante de todos y a la vista de todos, es que aquí hay un trabajo cultural e intelectual hecho de tiempo que no tiene ninguna autoría del proceso colectivo que está llevando a gente humilde y a gente corriente a la posibilidad de recuperar la democracia y recuperar la soberanía en su país, pero que sí que reivindica esa utilidad del trabajo intelectual como un deporte de riesgo, que en este libro, como digo, está reflejado con una suerte de pensar a la carrera, ¿no? de pensar al paso de los acontecimientos. Y creo que hay que reivindicarlo por lo menos en dos sentidos. Por una parte, en ese sentido de la producción de una caja de herramientas o de un arsenal de balas dialécticas pacíficas, que sirvan para el combate político cotidiano. Mucho antes de que Pablo fuera conocido y después mucho antes de que Podemos fuera una iniciativa que hiciera que a algunos se les acortara la arrogancia por la cual entendían que la palabra y la política eran un monopolio suyo, mucho antes de eso había un trabajo muy lento, no siempre agradecido, de ir fabricando una suerte de vivero de ideas en torno fundamentalmente a una pregunta, y esta sería como la segunda cuestión, en torno fundamentalmente a una pregunta. ¿Cómo es posible que haya una minoría que tenga tanto éxito en presentar su conducción del país como la conducción beneficiosa para el conjunto de la sociedad, cuando todos los datos hablan manifiestamente de una situación de cada vez mayor empobrecimiento y de cada vez mayor secuestro de la democracia para la mayoría? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se produce este encantamiento? Que al decir encantamiento no nos referimos a nada falso. ¿Cómo se produce esta operación por la cual unos pocos siguen siendo capaces de poner los nombres, repartir las posiciones, otorgar cada uno a qué tiene derecho, en qué lugar ocupa y colocarse, obviamente, siempre en el centro? Repartir el juego e incluso estrechar el horizonte de lo posible, de lo que cabe, de lo que podemos pensar, de lo que es legítimo y lo que no es legítimo, de lo que
de lo que tiene alternativas y lo que no tiene alternativas, porque es casi un fenómeno meteorológico. ¿Esto cómo sucede? Y aquí hay una problemática común, un trabajo común, desarrollado desde diferentes líneas, pero hay un trabajo común en torno al concepto de hegemonía, en torno a la discusión sobre la cuestión de la hegemonía. Entendida como aquella capacidad de un grupo particular de presentarse como el interés general, aquella capacidad de construir consentimiento en torno al dominio o a la dirección de un grupo particular. Y es una discusión que no la tenemos solo en abstracto. Es verdad, como decía Juan Carlos, que se tiene impugnando esas barreras que se supone que deben separar la práctica intelectual y académica del compromiso con el tiempo que uno habita. Unas barreras según las cuales muchos de nuestros mejores pensadores habrían tenido muy difícil publicar en las revistas académicas fundamentales o habrían tenido muy difícil ganar sus posiciones en las universidades de la época, toda vez que eran fundamentalmente pensadores comprometidos con su tiempo en un sentido o en otro. Pensadores que entendían que debían pensar al paso de los acontecimientos que estaban sucediendo, no como si fueran una cosa extraña que sucediera en otro planeta, sino como si fuera una cosa que les sucede alrededor. Y, por tanto, defendiendo que estar en los problemas no solo no quita perspectiva para pensarlos, sino que es ineludible y que todo el que diga que no está en los problemas y que piensa los problemas desde fuera lo está para ocultar una toma de partido que no se atreve a presentar frontalmente. Esta discusión sobre la hegemonía la teníamos en ese momento, en un momento del filo de dos épocas, en un momento en el que comenzábamos a ser partícipes de un diagnóstico de crisis de régimen, de eso que comenzamos a llamar hace tiempo la crisis del régimen de 1978, entendido como el agotamiento de un edificio institucional, jurídico, cultural, político y la crisis de imaginación de sus élites, de sus sectores políticos que lo conducían. Pero, sin embargo, ¿cómo era posible que mientras se estaba produciendo esta suerte de colapso, este colapso todavía no produjera una voluntad política alternativa, una voluntad política nueva capaz de transformar el sufrimiento de la mayoría, el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría, en una habilidad para pensar una reordenación nueva de la forma en la que vivimos en común? ¿Por qué el descontento no se transforma inmediatamente en voluntad y en capacidad de cambio político? ¿Cuánto más descontento hace falta? ¿Es verdad que cuanto peor mejor? ¿Hace falta que estemos mucho peor para que las cosas se solucionen? ¿O es que están faltando elementos culturales decisivos, claves, para que el dolor, el descontento, la frustración, la desconfianza hacia los que hasta ahora nos gobiernan se pueda convertir en capacidad de imaginar y postular una forma diferente de conducir nuestro país? Y ahí nosotros decíamos que efectivamente que faltaban algunos elementos culturales claves, faltaban algunos elementos culturales e intelectuales decisivos para que el sufrimiento y el descontento de la mayoría se convirtieran en la capacidad de la mayoría de volverse poder político. Decíamos que en todo régimen las minorías que gobiernan necesitan, y cuanto más estrechamiento de la democracia haya, cuanto más componentes oligárquicos y menos componentes democráticos haya en un régimen, y que pensamos que el nuestro venía sufriendo una evolución oligarquizante, una evolución por la cual el pacto social construido, ratificado en la Constitución de 1978, había ido siendo erosionado en un sentido que le otorgaba cada vez más poder, más preeminencia y más riquezas a una minoría por encima del común de la ciudadanía. Es decir, que había habido una ruptura del contrato social que no se había operado por abajo. Había casi un paralelismo entre cuánto más se utilizaba la palabra antisistema y cuánto más hacían una labor antisistémica las propias élites que derruían las bases de un consenso que no era un consenso igualitario, que no era un orden que repartía igual para todos, pero que ofrecía algunas garantías que hoy los privilegiados comenzaban a saltarse y comenzaban a dinamitar. Y decíamos, bueno, al paso que sucede eso, es verdad que todo régimen necesita siempre, digamos, organizar por arriba y desorganizar por abajo, dispersar las quejas de los de abajo, fragmentarlas, reducirlas a los márgenes de la política, decirles que lo que estaban expresando era una cosa que se expresaba contra leyes naturales, que no tenía sentido, que no había alternativa a las cosas que se estaban produciendo y, además, que no había ninguna relación necesaria entre el sufrimiento de unos y el sufrimiento de otros, entre las desvergüenzas que veíamos por un lado y los desastres que veíamos por el otro. Al mismo tiempo que tenía que mantener compacta la cúspide de la pirámide, tenía que ser capaz de mantener un espíritu de cuerpo entre los que gobernaban las cosas comunes, las instituciones, las empresas privadas, y tenía que
seguir monopolizando la explicación de las cosas. La concepción de la hegemonía es una concepción que, sobre todo, nos obliga a explicar por qué no siempre los poderosos consiguen salirse con la suya. Por qué, pese a que los poderosos tengan muchos elementos, siempre hay fracturas y el orden necesita ser renegociado permanentemente. Tiene que operarse una seducción permanente, tiene que convencerse permanentemente, se tienen que fraguar siempre explicaciones nuevas de lo que sucede que integren, y esto es fundamental, siempre una parte de las quejas de los que tienen razones para quejarse. Es necesario siempre, cuando algunos se preguntan, bueno, pero ¿y por qué el espacio tan importante, crucial, que Pablo abrió en los medios de comunicación privados? Porque, por desgracia, una buena parte de los medios que pagamos los madrileños y los españoles siguen sin querer abrir los ojos a que existe un fenómeno llamado Podemos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué de repente hay algunos medios que tienen que integrar algunas de las cosas que se estaban diciendo tradicionalmente fuera de los circuitos, digamos, dominantes de circulación de la palabra? Bueno, lo tienen que hacer porque toda dominación hegemónica necesita siempre incorporar una buena parte de las razones de los dominados, una buena parte de integrarlas y darles una explicación diferente. No puede no darles explicación, no puede simplemente pretender que no estaban. Tiene siempre que integrar y resignificar, integrar y darle un sentido nuevo. Pero en esa labor de integrar y darle sentido nuevo, posibilidades para la contestación, para darle explicaciones diferentes a las que sucede. Esas explicaciones que seguramente el clima cultural del 15 de mayo de 2011 puso encima de la mesa y empezó a colocar a nuestras élites a la defensiva. Esas explicaciones por las cuales leer en las páginas de economía el desastre de las preferentes y leer en las páginas de política el latrocinio con las tarjetas negras de Caja Madrid no son dos fenómenos inconexos, sino que empiezan a formar parte de una explicación colectiva de lo que nos sucede. Esa explicación por la cual las buenas relaciones de algunos políticos en consejos de administración de las grandes empresas y cómo esas grandes empresas prestan su servicio de una manera siempre más beneficiosa para ellos y más perjudicial para los ciudadanos, no son dos cosas diferentes, sino que forman parte de una explicación diferente. Seguramente, pero algunos no lo vieron porque tenían demasiado desprecio por la plebe, por los ciudadanos corrientes, en este país el cambio político empezó a ponerse en marcha cuando la ciudadanía común y corriente empezó a construir explicaciones diferentes de lo que estaba sucediendo. Y ahí tengo que decir que todos los que estamos aquí podemos decir con orgullo que, como unos más y unas más, formamos parte desde el comienzo de quienes empezamos a fabricar explicaciones, palabras y formas de intervenir en la discusión cultural e intelectual que no obligaban siempre a que el dolor se viviera en silencio o se tuviera que interpretar con las gafas o con las palabras de los dominadores, sino que se pudiera empezar a explicar en las formas propias del común de nosotros, de la mayoría social que reclamaba un cambio en la situación. Cierro diciendo que seguramente uno de los mejores termómetros que explica que efectivamente nos enfrentamos ante una crisis de régimen es, por una parte, esa suerte de desagregación por arriba. Las élites de nuestro país, lo que algunos hace tiempo comenzamos a llamar casta, y la casta, con una notable inteligencia política, nos ayudó a instalar en el centro de la discusión política española, ya no tiene un comportamiento colectivo. Empieza a tener un comportamiento desagregado de sálvese quien pueda. Normalmente eso suele anunciar que en un país se viene el tiempo del cambio político, cuando los que están arriba ya no miran por los intereses colectivos, sino que miran por a ver qué me llevo yo antes de que me desalojen de aquí. Esa suerte de sensación en la que se rompe la solidaridad de los que hasta ahora eran muy solidarios para el latrocinio y para el secuestro de las instituciones públicas, anuncia hasta qué punto ha habido un agotamiento de las instituciones y de las élites que han conducido nuestro país hasta aquí, en un sentido, sobre todo en los últimos años, de aceleración de la expropiación por parte de minorías. Y la otra es su crisis su dificultad creciente para dar explicaciones de lo que está pasando en nuestro país. No es solo que las encuestas les den más arriba o más abajo, más abajo. Es también, nítidamente, su dificultad cada vez más grande para explicar qué está pasando, para entender ellos mismos qué está pasando y para explicarlo. Es una crisis de imaginación
Cuidado, que se explica perfectamente en la medida en que durante mucho tiempo una buena parte de los partidos, de las empresas privadas, de los aparatos, de las fundaciones, de la sociedad civil que estaban al servicio de los sectores oligárquicos han practicado una política de selección negativa, por la cual promocionaban a los peores. Promocionaban al que no tenía ideas propias, promocionaban al más mediocre, al que nunca se le conocía un artículo disonante, al que no ponía encima de la mesa ninguna idea arriesgada y, por tanto, se encargaban de promocionar a gente que luego estaba capacitada para continuar la situación como hasta ahora, ¿no? Business as usual, pero no está capacitada en absoluto para conducir las transformaciones en un momento en el que sabemos que lo que hay no da más de sí y que nos enfrentamos o a la restauración por arriba o a la apertura democrática por abajo. La campaña de miedo, y con esto sí que prometo que cierro, la campaña de miedo desatada contra Podemos, que ha sido una campaña de miedo manifiestamente ineficaz, demuestra hasta qué punto se ha acabado el monopolio de la capacidad de instaurar y crear sentidos por parte de los de arriba. Hace 5 años, el conjunto de insultos, descalificaciones, estigmas y armas arrojadizas que se están lanzando ahora sobre Podemos, a una fuerza ciudadana nueva le habría sacado del terreno de la competición ciudadana. Pero di otra vez que las balas eran dialécticas. Dialécticas exclusivamente, como todas. Hace 5 años, todo ese arsenal dialéctico habría sacado a una fuerza ciudadana de la competición política. Le habría puesto losas y nombres tan pesados, le habrían estigmatizado tanto que le habrían conseguido echar a los márgenes e incapacitarle para disputar el poder político para la mayoría social empobrecida. Sin embargo, estamos en una situación en la que no solo sucede eso, sino que sucede casi un efecto boomerang, en el que cuanto más campaña de miedo de quienes, como ya no pueden convencer, solo pueden intentar asustar, cuanto más campaña de miedo, lo que vivimos, por el contrario, es una mayor erosión de su capacidad para seguir representando los intereses generales y una mayor simpatía por quienes reciben todo ese conjunto de descalificaciones. Como tenemos un acto de análisis, no me interesa tanto entrar en esa discusión como poner encima de la mesa qué significa eso sobre lo que en nuestro país podríamos llamar ya un cambio cultural que todavía no ha llegado a expresarse plenamente como un cambio electoral, institucional y en el poder político, pero que ya es un cambio en el monopolio de quién otorga las posiciones, quién pone los nombres, quién define la realidad y quién da explicaciones de lo existente. Que nuestra casta haya perdido la capacidad de explicar la realidad, seguramente, ojalá, es la antesala de que haya perdido también la capacidad de seguir conduciendo al país en la situación desastrosa que lo conducía. Muchas gracias. Me he animado. Hay algo mágico en lo que está pasando aquí, que aparentemente hay un editor de una editorial que publica esos libros que a veces son difíciles de leer, con una enorme profundidad intelectual, y hay 5 doctores. 5 doctores sentados en una mesa, que a veces esto parecía un tribunal de tesis doctoral. 5 doctores que se supone que son profesionales de pensar. Claro, lo que hace al momento completamente mágico es que el hecho de que sean doctores, de que se hayan dedicado profesionalmente a la investigación y a la docencia universitaria, es algo completamente secundario. Hay 5 dirigentes políticos en la mesa de una organización que aspira a disputar electoralmente el poder al Partido Popular dentro de un año. Eso es acojonante. Es decir, que 5 doctores en filosofía, en ciencia política, estén teniendo una discusión en la que aparecen palabras como hegemonía, donde se plantea el problema de la tensión entre el consenso y el conflicto, los procesos destituyentes, los procesos constituyentes, donde la hegemonía gramsciana planea como una de las claves para entender la crisis de régimen, donde esa especie como de tensión entre la tradición republicana y los teóricos de la autonomía de la política. Y dices, claro, es que esto es tremendo. Es que no me extraña que nos tengan miedo. Es que seguramente si Pedro Sánchez y Rajoy están siguiendo esto por streaming, deben estar mirando al lado como diciendo, ¿qué coño dicen? ¿Qué dicen?
no pretendo ser arrogante para nada, todo lo contrario. O sea, nosotros venimos de estar acostumbrados a que nadie nos tome en serio. Es decir, a que, pues bueno, algo en lo que Perry Anderson decía que se había convertido el marxismo occidental. El marxismo clásico está representado por dirigentes políticos, pues un señor que se llama Karl Marx, un señor que se llama Vladimir Lenin, un señor que se llama Kautsky, una señora que se llama Rosa Luxemburgo, son dirigentes políticos que escriben. Y luego hay otra cosa que es el marxismo occidental, que son profesores universitarios, que escriben, que trabajan en instituciones universitarias, que están preocupadísimos por publicar en no sé qué revista en inglés, que tiene índice de impacto, que bueno, pues que tienen muchos libros en su casa, que tratan de adaptarse a unas condiciones culturales que les hace incluso aparecer como tipos bohemios, que tienen costumbres extrañas, aficionados al cine, a la literatura, y a los que políticamente no hace caso nadie, porque nadie hace caso a esos tipos que además terminan normalmente en universidades de países anglosajones donde su influencia política es cero. Y de alguna manera, modestamente, unos más que otros, pues bueno, nosotros éramos una pobre gente que estaba en la universidad, que leía mucho, que estudiaba mucho, que siempre habíamos militado, que siempre habíamos hecho política, pero que nunca habíamos conseguido que nuestros análisis y que nuestra manera de pensar pudiera actuar políticamente. Incluso cuando trabajábamos con actores políticos más consolidados y les decíamos cosas, había una frustración permanente de ¿por qué no me harán un poco de caso? Entonces dices, bueno, pues si no me hacen caso, ¿qué le voy a hacer? Me voy a casa y sigo leyendo. Y de repente nos encontramos con la paradoja de sí, tanto llorar, no te hacen caso, eres un intelectual que nadie lee los artículos que escribes, pues toma, a Podemos y ahora te vas a enfrentar a la política de verdad y ahora vas a tener que tomar decisiones y ahora esto no es tan fácil como escribir artículos académicos, ahora vas a tener que confrontar tus hipótesis con la realidad, ahora te va a tocar asumir, pues bueno, las contradicciones de un proceso organizativo, de lo que implica el desafío en términos electorales, de lo que implica la gestión, que no es más que el uso de dispositivos administrativos para transformar las cosas. Esto ya no es discutir en congresos, esto ya no es dar clase. No teníais tantas ganas de hacer política, no os creíais tan listos, pues ahora a ver si sois capaces de demostrar que además de hablar muy bien y escribir libros estupendos, sois capaces de ser dirigentes políticos. Y entonces las discusiones teóricas, estas que les costará entender a Pedro y a Mariano, se colocan en un punto en el que ya no son ociosas como en una discusión sobre una tesis doctoral. Es que lo que estamos discutiendo aquí no tiene valor en sí mismo. Es decir, qué bien me lo he pasado en el Círculo de Bellas Artes escuchando a estos cinco. No. De lo que estamos discutiendo aquí, al discutir de este libro, es de lo que hemos logrado hacer hasta ahora y de si es posible hacer algo más, que es donde la discusión teórica adquiere su valor. Esto es algo que siempre supe, pero con una enorme frustración. Si a alguien se lo debo, está por ahí Rafa Mayoral, militábamos desde muy jovencitos y entendíamos ya intuitivamente que la política son un conjunto de instrumentos que pueden servir para cambiar la vida de la gente, pero que ese conjunto de instrumentos son como un arte marcial. Hablo aquí de arte marcial en sentido metafórico, dialéctico, hacerle una patada voladora a nadie, que implica aprender una serie de técnicas. De hecho, decidimos estudiar Derecho porque nos parecía el mejor florete para hacer política. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que pretende cambiar la realidad? Pues estudiar Derecho, que es probablemente el conjunto de instrumentos más efectivos para cambiar la realidad, precisamente conociendo la plasmación jurídica, la plasmación superestructural de todas esas relaciones de poder que nosotros muy marxistamente identificábamos con la estructura. Ya me hubiera gustado a mí estudiar filosofía o ciencia política, como hice después, o historia, pero cuando era jovencito entendía que había que estudiar Derecho porque había que saber manejar un florete. Y claro, esto nos lleva directamente a una pregunta que plantea Juan Carlos, que es el problema de esa tensión entre la autonomía de la política y, digamos, el momento constituyente. Voy a utilizar una frase provocadora, a ver si la entienden Mariano y Pedro. Dice nada menos que Carl Smith que el momento más importante del siglo XX es cuando Lenin lee a Clausewitz.
Ahí deben estar Pedro y Mariano buscando en Internet, Carl Smith, Lenin, Clausewitz, esto. ¿Qué quiere decir? Deletrea Clausewitz para Mariano. Y cuando un tipo tan astuto como Carl Smith dice eso de su enemigo, de un adversario como Lenin, dice, claro, es que aquí resulta que unos empollones que se han dedicado a estudiar historia y a conocer incluso cómo funciona eso de la historia, han entendido algo que es fundamental y es que la política no es un elemento meramente derivado, un elemento sin importancia a la hora de actuar sobre, digamos, esa mole que avanza muy despacito, compuesta por relaciones sociales, que se llama historia. Y esto sirve para responder a la pregunta de Juan Carlos. Juan Carlos habla siempre del leninismo amable. A mí me gusta mucho más el leninismo borde. El leninismo amable, incluso en su amabilidad, está vinculado al momento cinematográfico, al momento cinematográfico de la revolución como algo que no es una revolución, la mentira de la revolución. ¿Qué es la mentira de la revolución? El asalto al Palacio de Invierno, eso es mentira. ¿Qué es la mentira de la revolución? El momento del estudiante en mayo del 68 con pantalones de campana enfrentándose a los CRS. Esos son fotografías, esos son momentos políticos que tienen que ver con la necesidad de plasmar en una imagen un momento de transformación histórica. Es lo que le permite a Erich Hobsbawm decir el siglo XX es un espacio breve, comprimido entre la Revolución de Octubre y la caída del muro de Berlín. Entonces, los historiadores, lógicamente, necesitan estos momentos, estas fotos. Necesitan la foto de un hombre enfrentándose a un tanque en Tiananmen, necesitan la foto de los trozos del muro de Berlín que van cayendo y que la gente va pasando. Necesitan imágenes, necesitamos ver tanques en Praga o necesitamos ver estudiantes en México o necesitamos ver esas fotografías de las movilizaciones contra la OTAN en el año 86. Pero el verdadero Lenin de la revolución es el de la nueva política económica. Es un Lenin que se levanta por la mañana con un dolor de cabeza enorme y dice, hostia, todo lo que sabía yo hasta ahora resulta que no es verdad y lo que tenemos que hacer es aplicar formas de desarrollo capitalista en el campo porque si no es imposible hacer que funcione la economía. Y eso es la revolución. Ese es el concepto que los historiadores manejan cuando se ponen serios de la revolución. Una serie de transformaciones que se producen en clave estructural. No se ve, no se puede fotografiar. No hay manera de hacerle una fotografía a la revolución. No hay manera de hacerle una fotografía al momento constituyente. Al momento destituyente sí, el momento destituyente fascina a los poetas. El momento destituyente sirve para que John Reed escriba los 10 días que conmovieron al mundo. El momento destituyente le encanta a los directores de informativos. El momento destituyente ilustra la portada de un libro. Pero el momento constituyente es el momento de levantarse por la mañana durante muchos días y tomar una serie de decisiones que van, digamos, funcionando en ese underground, en ese conjunto de relaciones que hacen que llegues a un país, por ejemplo, y digas, wow, las infraestructuras de transporte, los edificios, las escuelas, las universidades, los centros sanitarios, todas esas cosas que te permiten, en última instancia, ver una sociedad. Y eso es lo realmente importante. Es decir, lo que significa Podemos no es ese momento del día 25 de mayo en el que aparecen 5 diputados. Es algo que tiene que ver, ahora iré con eso, con lo que decía Errejón, y es que han cambiado los consensos, ha cambiado el espacio cultural como campo de batalla que permite que cosas que antes eran imposibles, cosas que antes hubieran sido muy fáciles de barrer, de repente tienen una oportunidad, tienen una ventana de oportunidad en la que la existencia de eso es posible. Se nos dice muchas veces a nosotros ahora, os apartáis del espíritu del 15M porque queréis construir una organización eficaz. Y es como, no habéis entendido el 15M.
Quien interprete el 15M pensando que el 15M son metodologías o gente haciendo así con las manos no ha entendido absolutamente nada. El 15M es un síntoma de que este país estaba cambiando, que los principales consensos de este país estaban cambiando. Es un síntoma de esa crisis de régimen que después puede emerger por muchos sitios. No es la forma. Ese es el problema de los que tienen miopía política, que se quedan con las fotos. Pensar que el 15M, que la revolución del 15M es una fotografía en la Puerta del Sol. Claro que no es eso. Es algo que funciona en el magma y que hace que de repente mucha gente en este país vea a un tipo con coleta en la televisión y le escuche. Eso es lo que significa el 15M. El 15M es la apertura de una posibilidad en la que una mayoría social y política se puede convertir en una mayoría electoral desafiando nada menos que a las fuerzas políticas que se han repartido el poder en los últimos 35 años en España. Eso es el 15M. Nada que ver con las manitas y nada que ver con asambleas que duraban 8 horas. Esa es la fotografía. Lo verdaderamente importante, lo verdaderamente revolucionario es lo que funciona en el magma. Planteaba Luis el problema de las dos tradiciones. La tradición republicana, la tradición ilustrada, que vincula los derechos a las condiciones materiales de ejercerlos con la política de los malvados, con la política de las amistades peligrosas, con Maquiavelo, con el cardenal Richelieu, con Carl Smith, con el propio Max Weber, que son los que descubren que la política tiene reglas propias. Hay alguien que se da cuenta de esto mejor que nadie, que es el famoso italiano deforme y extremadamente inteligente que se llama Antonio Gramsci y que desde el pesimismo de su inteligencia asume que, bueno, aunque las cosas son enormemente difíciles, hay un espacio en el que se puede combatir. Cuando Maquiavelo, esto siempre se lo contaba a mis alumnos, cuando Gramsci lee a Maquiavelo, le encanta la metáfora del centauro. Dice Maquiavelo que el poder es como un centauro, que tiene una parte humana, que sería la parte racional, y tiene una parte animal, una parte que Maquiavelo identifica con la coerción. Y la parte, digamos, humana tiene que ver con el consentimiento. Y Gramsci dice, claro, efectivamente, hay una serie de elementos que tienen que ver con bases estructurales de la sociedad, pero hay otra parte no menos despreciable que tiene que ver con lo que piensa la gente, que tiene que ver con la definición que hacía antes Errejón de hegemonía, cuando Errejón decía la hegemonía es la capacidad del grupo dominante con identificar sus propios intereses con los intereses generales de la gente. Esto es lo que hace, pues bueno, que un señor que trabaja 11 horas al día por 800 euros diga es bueno que haya ricos en el país y es bueno que a Botín le vaya bien porque si a Botín le va bien, me va a ver bien a mí. Eso es hegemonía. Cuando una persona que gana 800 euros admira a quien conduce un Ferrari y quiere parecerse al que conduce el Ferrari, entonces los que mandan tienen hegemonía. Cuando eso cambia, y hay detallitos muy pequeños que sirven para entender que eso cambia, que es como que un candidato a las elecciones europeas presuma de que él viaja en business y que va a viajar en business siempre y que se autodestruya ante 8 millones de espectadores que no le van a perdonar cuando van en metro, que muestre esa arrogancia diciendo yo viajo en business y gano 8.000 euros y no tengo ningún problema, entonces algo está cambiando en la sociedad. O cuando una palabrita como casta de repente hace tanto daño y todos dicen yo no soy casta, ¿cómo voy a ser yo casta? Yo de la casta de los fontaneros. Estás insultando a todo mi partido cuando dices a 9 millones de votantes ¿Por qué estáis tan nerviosos? O sea, ¿por qué os preocupa tanto que de repente una palabra sirve para que mucha gente diga no me identifico con vosotros más? Durante mucho tiempo podía ser que la gente envidiara a los sinvergüenzas que utilizaban tarjetas black, pero ya no les envidiamos más, les despreciamos. Ahora dicen los jefes de los partidos, nosotros no sabíamos lo que ocurría. No, es verdad, claro que lo sabíais, pero es que entonces no era un problema político, Hace 8 o 9 años no dimite un diputado por tener, sin saberlo, un plan de pensiones en una sociedad vinculada a una SICAP. Hace 8 años no dimite, ahora sí. ¿Y ahora sí por qué? ¿Porque ha cambiado la organización en la que está? No, ha cambiado la sociedad y no tolera determinadas cosas. Esa espada, esa capacidad de manejar lo que significan los instrumentos para disputar la hegemonía es la política. Es lo que permite, en última instancia, vincular esa autonomía de lo que ocurre políticamente con procesos que operan en el subsuelo. Esa es la poca gracia que hemos podido tener nosotros. Si algo hemos podido hacer bien es tomarnos en serio lo de pensar.
tomarnos en serio que la reflexión teórica, que lo que estábamos diciendo de la crisis de régimen, que elaborar un discurso distinto, que preparar las intervenciones en la televisión, que escribir de otra forma, podía servir en un momento muy preciso, muy concreto, para desafiar al adversario y erosionar su capacidad de hegemonía. Esa es la gracia de que en determinados momentos pues un grupo de profesores universitarios, de intelectuales profesionales digan que sí, que es por aquí, que es que a veces la táctica en política funciona, que a veces hay un partido de baloncesto en el que si cambias la técnica de juego puedes ganar. No ocurre habitualmente, pero hay momentos en los que cuando lo haces puedes ganar. Si a eso te acompaña la parálisis de unos adversarios que efectivamente se han caracterizado por cooptar a los peores, estamos en una posición de ventaja y eso tiene que ver con el éxito de Podemos. Hay otro elemento más, y con esto voy concluyendo, que tiene que ver con lo que señalaba Carolina de los procesos destituyentes y lo que estamos aprendiendo. Y es el problema de la agencia, que tiene que ver con los debates que nosotros tenemos ahora. Lo que estamos aprendiendo durante estos meses es que la política es tomar decisiones y que el ritmo de la política no lo marcas tú. Nosotros no calculamos inicialmente que el fenómeno Podemos fuera a operar de manera tan deprisa y que en cuestión de año y medio nos viéramos en una posición de disputar nada menos que el gobierno del país. Eso implica asumir una serie de desafíos que implican decisiones. El primero es el instrumento político. ¿Por qué durante estas últimas semanas hemos tratado de ser tan duros a la hora de plantear necesitamos una organización política capaz de ganar las elecciones? Algunos, los que se empeñan en ver la realidad en clave de fotos, dicen porque es que estos son porque les gusta la eficacia, porque ellos son pro eficacia o porque son más duros o porque existen unos que son un poquito más autoritarios y otros un poquito menos autoritarios. Y es como, no nos conocéis, leednos. ¿A quién le gusta estar en reuniones? ¿A quién le gusta ocupar cargos de responsabilidad? Eso vitalmente es un tostón para cualquiera. Pero estamos en un momento en el que o construimos dispositivos organizativos capaces de disputar en terrenos que no hemos elegido nosotros o nos van a ganar. De momento hemos ido dando los pasos que hemos podido dar. Teníamos un escenario electoral muy particular y dimos ese combate, esa batalla, siempre dialéctica, siempre simulada, siempre en términos simbólicos, asumiendo unas reglas que no habíamos decidido nosotros. Las reglas de la comunicación política, las reglas del discurso, la regla de no se pueden meter 8 mensajes en una campaña electoral, se puede meter solamente uno, la regla del desbordamiento, de que la gente se organice en círculos, de que haya gente en todas partes que pueda participar, la regla de los instrumentos telemáticos para que la gente tenga la sensación de que el instrumento es suyo y que efectivamente lo puede controlar. Y ahora, en este momento, ¿qué es lo que le gustaría a nuestros adversarios? Seguid jugando al mismo juego, seguid jugando igual que en la primera parte, que en la segunda os vamos a ganar. Y es como no. En la segunda nosotros también tenemos reunión con el entrenador y pensamos cómo mantenemos este resultado en el que vamos ganando. Y para eso no podemos hacer exactamente lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a hacer una cosa para ser mucho más eficaces, mucho más efectivos que vosotros. Vosotros estáis podridos por luchas internas. Vosotros estáis llenos de varones, que de repente parece que Susana Díaz ya no le gusta tanto Pedro Sánchez y Pedro Sánchez está muerto de miedo y entonces tiene que modificar su discurso. Rajoy tiene que sacrificar primero a Gallardón, pobre Gallardón. Luego parece que tiene que sacrificar a Rodrigo Rato, pobre Rodrigo Rato. Esperanza Aguirre, que juega a su propio juego. Ellos son un caos de luchas internas, un caos de fracasos, un caos de corrupción, un caos en el que ni siquiera tienen conciencia de casta, conciencia de protegerse a sí mismos. Están acuchillándose entre ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Demostrar que vamos en una dirección mucho más rápidos que ellos, mucho más firmes, pudiendo tomar decisiones todos los días, sin tener que asumir que haya palos en las ruedas del avance que tenemos que seguir llevando a cabo, porque estas oportunidades históricas aparecen muy pocas veces. O
O sea, lo normal es que no haya Podemos, lo normal es que no haya oportunidad de cambio, lo normal es la normalidad. Y en momentos excepcionales, solamente la inteligencia política y la adaptación de los instrumentos administrativos, organizacionales, los instrumentos discursivos de comunicación a esa realidad excepcional pueden hacer que pase algo, que ocurra algo, que inicialmente se convierte en una foto que les entusiasmará a los periodistas y a los historiadores, pero que permite lo realmente importante, el conjunto de cambios que en nuestra voluntad deben llevarnos a tener un país decente, mejor del que tenemos. Muchas gracias. Como esto de que la política es decidir, vamos a cambiar las reglas del juego y vamos a permitir preguntas, pero preguntas de la gente. Esto no es una rueda de prensa. Podemos ha convocado una rueda de prensa el lunes. Todos los periodistas estáis convocados a esa rueda de prensa en la que, como en todas las ruedas de prensa de Podemos, se responden muchas más preguntas que en el resto de ruedas de prensa. Pero como es la presentación de un libro, no se valen preguntas de coyuntura. Invito a la gente a que continuemos esta discusión. Buenas tardes. La verdad que ha sido una lección de política lo que acabáis de hacer los cinco, que espero que Pedro y Mariano aprendan un poquito, aunque sea solo de lección. Y nada, hacerte una pregunta. Yo tenía un profesor que me explicaba el sistema mundo y quiero que me digas, en este sistema en el que nos encontramos ahora, en el que los países del sur parece que hay partidos, digamos, de nueva cuña, partidos asamblearios, por llamarlos de alguna manera, que están rompiendo el panorama, llamémoslo Syriza en Grecia, 5 estrellas en Italia o Podemos en España, si crees que en algún momento podrá existir esa unión de pueblos del sur de la que tanto hablamos en Europa. Gracias. ¿Lo dice seguido? ¿Hacéis las preguntas seguidas? Ante todo, muchas gracias y bueno, ha sido un placer, como siempre, escucharos. Quería preguntaros a todos, ir rondando con la idea de que ha dicho Íñigo, magníficamente explicado, del concepto de hegemonía y de construcción de hegemonía. ¿Cómo podemos evitar no volver a caer en las trampas de lo que yo viví más joven y entendí que era un cambio, un falso cambio, el de la transición? No caer ni en la trampa de los caudillismos, que es una tendencia muy española. A mi entender, esa tendencia del caudillismo es una pulsión tánica que tienen los españoles a confiar en un conductor. Y luego, cómo evitar lo que en la transición fue un falso cambio, es decir, cambiar el pijo caspa por el pijo progresista, es decir, sin salir del pijismo. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta es doble. Como estamos construyendo entre todos y queremos que Podemos sea realmente la transformación en algo distinto y siendo también maquiavélico, es decir, sin olvidar la parte republicana, ¿cómo podemos evitar eso? No caer en la trampa de esa gauche divine y cómo no caer en el caudillismo. Gracias. Buenas tardes. Es una pregunta. Habéis comentado que bueno, el éxito de Podemos se basa en gran parte por el hecho del 15M, el desencanto en la sociedad. Pero hay mucha gente que piensa también que se basa en el equipo que estáis ahí. Y entonces, ¿qué es amistad, lealtad? ¿Cuál es el secreto, ¿no?, que tenéis para esa unión? Y segundo, cuando hablas de disputar la democracia, a veces, bueno, yo deduzco un poco más que sería desenterrar la democracia, porque yo no sé si en algún momento se ha llegado a poder disputar. Y bueno, la pregunta es, ¿sería ahora o nunca? Evidentemente, quizá dentro de 40 años, pero ¿es el momento? Gracias.
Gracias. Sí, quería un tema muy especial. ¿Qué política va a ser la vuestra de migración concretamente con el sur? Es decir, con los musulmanes, con la gente de color, en caso de que el Tratado de Schengen quede derrocado y entonces nos cierren la frontera, como es posible que haga el nuevo régimen de la señora Le Pen o Sarkozy o a lo mejor otro. ¿Qué pensáis hacer exactamente con el sur? No me refiero a la inmigración de Iberoamérica, que es más corriente, es más nuestra, porque son españoles y nuestros hijos. No, me refiero que vais a tener una inmigración por el sur, que son otras religiones, que están ahora mismo en un desarrollo muy complicado respecto a toda Europa, lo estamos viendo en los medios de información. Y entonces, ¿qué actitud vais a tener? ¿Dar papeles para todos? ¿Incorporarlos? No, hombre, para no decir negros, digo, pues familias. Por todos los que vienen en estos momentos de toda la zona del sur, de todo para abajo del Magreb. Sí, el 15M, y lo habéis explicado muy bien, supone un cambio o el inicio de un cambio. A todo esto que estamos haciendo, y a pesar de que ha habido una evolución desde el 15M positiva, quiero decir, en el 15M había una minoría de gente que era partidaria de ocupar las instituciones, de hacer política institucional. Ese cambio que se ha producido más o menos rápidamente, ¿está significando, y esa es la pregunta, una nueva política? Es decir, ¿estamos haciendo algo diferente a lo que se ha hecho políticamente hablando en el siglo pasado? Bueno, gracias. Temo que no hay espacio para más preguntas. Me temo que no hay espacio para más preguntas. Pasa una por ahí. Bueno. Estaba usted ahí, Joel, ha sido... Perdón. Pablo, te voy a hacer una pregunta muy sencilla, pero sale de 3 generaciones de campesinos andaluces. Mi abuelo, uno de mis abuelos, en el año 1904 aproximadamente, una escopeta cacique no los mató. El año 37, Franco me dejó sin padre, sin maestro, señores, sin maestro, sin escuela, y el primer libro que tuve fue a los 11 años robado de una iglesia. A los 3 años, Pablo, nuestro hermano el mayor, por intentar defender la República, también fue asesinado. Ahora, en nombre de la sangre mía, te he pedido por favor que no nos traicione, que no nos abandone. Sé que hay muchas preguntas, pues que no tenemos tiempo. Tiene que responderlas. Venga. Muchas gracias. A ver, yo planteo una pregunta fruto de mi reflexión, que a lo mejor con una simple respuesta pues se me calma la inquietud. Hablando con la gente, yo tengo familias posicionadas políticamente muy diferentes, entonces pues tiendo a escuchar a ver qué dicen. Y a veces me cuesta creer que haya personas que todavía se agarren a lo conocido y no se unan, ¿no?, a este cambio. Y a veces me da la sensación de que si tanto miedo hay hacia lo que está ocurriendo,
los discursos, las propuestas de los partidos que pueden generar, o sea, que están en competencia, se adueñen de muchas herramientas que plantea Podemos y las incluyan de una manera que sea coherente en su discurso y en su estrategia. Entonces, mi pregunta o mi reflexión es, mi pregunta es si hay algún tipo de táctica o cuál sería la táctica que asumiría Podemos para desacreditar o intentar que la gente que se acoge más a lo conocido que a lo desconocido, porque sigue siendo algo que pueden desconfiar porque hay cierta incertidumbre y porque esta campaña también de desprestigio puede afectar, ¿cuál sería la táctica para eso? Muchas gracias. Contesto algunas preguntas, creo que a otras pueden responder los compañeros. Había una que me ha preocupado de los compañeros de Parla, que decía, bueno, es que vosotros 5 sois la leche, y es como, no. En todo caso somos la foto, si podemos ser una foto. Entonces, una foto puede ilustrar ciertas cosas, pero si os acordáis, decíamos al principio que hace no mucho tiempo, hace un par de años, podríamos estar dando una charla muy parecida a esta, sin necesidad de micrófonos y delante de 15 amigos y teniendo una discusión con 15 amigos. Entonces, lo importante no somos nosotros. Es decir, lo importante sois vosotros, lo importante es la gente. Lo que está ocurriendo en este país con Podemos no es algo que tenga que ver con una gente muy lista. No. Es decir, tiene que ver con lo que estaba ocurriendo en el sustrato social. Es decir, en todo caso, nosotros pudimos tener una idea que funcionara, pero lo fundamental es que hay un protagonista colectivo. Ese protagonista colectivo es muy difícil hacerle una foto, porque no se puede reducir a la gente que va a una movilización, porque no se puede reducir ni siquiera a la gente que deposita su voto en una papeleta. Es un magma de transformación que hace que cada vez haya más voluntades individuales que se convierten en una voluntad colectiva. Y esas voluntades individuales que se convierten en voluntades colectivas se dotan de diferentes instrumentos que irán cambiando. Si cuando se planteaba la cuestión del problema del caudillismo o Pablo no traiciones, es decir, yo soy un jugador al que toca sacar en un momento determinado porque puede ser efectivo marcando un par de goles en el área porque remata bien de cabeza. Habrá otro momento, más temprano que tarde, en los que haya que retirar a ese jugador y poner a otros diferentes. No hay salvadores, es decir, no hay nadie que por su personalidad, por su estilo, por su tal, pueda servir para cambiar el curso de la historia. Eso es una estupidez, no funciona así. Existen tácticas, diferentes roles, diferentes papeles que se pueden ocupar en momentos distintos. Y eso tiene mucho que ver con una de las preguntas que se hacía al principio y que la vamos a vincular con la del final de la táctica. El problema geopolítico, el análisis de sistemas mundos sirve para entender fundamentalmente los límites de pensar la política solo en clave de un país, que es como casi siempre pensamos la política. Pero después te dicen, ya, lo que pasa es que los poderes financieros están fuera, la inversión que llega de inversores extranjeros, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Para nosotros eso ha sido una cuestión central desde el principio. No es casual que el primer viaje oficial de Podemos sea un viaje a Grecia para reunirnos con Alexis Tsipras y que la organización con la que más relaciones tenemos es con Syriza, no solo porque nos tengamos simpatía, procedemos de sitios muy distintos, sino porque ellos probablemente van a ser los primeros que van a gobernar en una dirección parecida a la que vamos a gobernar nosotros. Y cuando en el mes de marzo, que podría haber elecciones en Grecia, gane Syriza, nosotros estaremos allí para aprender, para ayudar, porque sabemos que es muy difícil que un solo país pueda por sí mismo imponer, asegurar unos cambios de tendencia que necesariamente tienen que actuar, digamos, como bloques más amplios. Y nosotros siempre decimos que los europeos del sur tenemos buenas razones para reivindicar colectivamente nuestro derecho a la dignidad y a la soberanía. La gente que no quiere cambiar, la gente que prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer, eso es lo normal, eso es lo habitual, eso es lo que ocurre siempre. Normalmente en una campaña electoral, de esto Carolina sabe más que nadie, hay muy poquito de eso que los
sociólogos de la sociología electoral llaman voto disponible. Muy poquito, muy poquito. Hay muy poquita gente que decide el voto en función de la campaña electoral. Digamos que el pescado está casi siempre vendido y es una franja muy pequeña de electores la que decide quién va a ganar, y normalmente los resultados son estables. La gente tiene sus propias opciones políticas. Si nosotros decimos que estamos en un momento excepcional como resultado y producto de una crisis de régimen, es, y esto también se ha analizado en la sociología electoral, porque estamos en un momento raro en el que la gente vota cosas diferentes, en el que nunca las campañas electorales han sido tan importantes como ahora, en el que incluso hay un porcentaje altísimo de los electores que deciden su voto durante la campaña electoral o incluso el día de las elecciones. Eso no es lo normal, eso es completamente excepcional. Eso tiene que ver con una crisis de hegemonía de los grupos que mal que bien mantienen su poder político a través de una suerte de instituciones culturales que mantienen la estabilidad. Cuando eso se altera, surge la oportunidad de decir ahora tenemos que apretar, ahora es la única oportunidad de meter un gol cuando, bueno, pues cuando sus defensas están muy cansados. Esa es la táctica, tratar de aprovechar una coyuntura histórica muy precisa para llevar a cabo una serie de cambios y después, que esto vuelve a ser lo importante de lo constituyente, hacerlos irreversibles. Porque lo que no puede ocurrir más en este país es que lo de el derecho a la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna, se convierta en algo que el gobierno de turno pueda decir, no, yo con esto lo convierto en mercancía, lo privatizo y lo convierto en algo con el que se hacen ricos unos pocos. Nuestro objetivo político es aprovechar esta coyuntura para blindar una serie de cuestiones que tienen que ver con la dignidad humana para que nadie más, independientemente de que gobiernen otros, independientemente de que los 5 que estemos aquí nos podamos dedicar a otras cosas, no se puedan volver a alterar y no se puedan volver a tocar nunca más. Sí. Mira, sí, tú cuando veas me cortas. En El Príncipe de Maquiavelo, que seguramente es el autor más citado en el libro de Pablo, en el capítulo 26 él dice que para que haya cambio social tienen que concurrir 3 factores. Él pone el ejemplo de un río que se desborda y tú no puedes evitar que el río se desborde. Son las condiciones objetivas. El segundo elemento para el cambio social dice él que es el príncipe virtuoso, de ahí el nombre del libro. Y él dice, Maquiavelo, que el príncipe virtuoso no puede evitar que el río se desborde, pero puede construir un dique para que cuando el río se desborde los efectos terribles sean mitigados. Pero dice Maquiavelo, primero es fortuna y el segundo es virtud, que son los dos elementos que siempre se citan de Maquiavelo. Pero hay un tercero que se cita menos, porque solamente lo dice en ese capítulo 26 y la gente no suele leer los libros hasta el final. Rajoy lee los libros hasta el final. Y por cierto, Rajoy, hegemonía es con H. Fijaos, el tercer elemento que dice Maquiavelo es necesitad. Y él dice que Ciro nunca hubiera podido rescatar a los persas si los persas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Y que Moisés no hubiera rescatado a los israelitas de Egipto si no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. En Bolivia, en los años 60, había condiciones objetivas de miseria extrema. Había un actor muy virtuoso que era el Che Guevara, pero los indígenas no sentían la necesidad de que nadie les rescatara y terminó el Che Guevara con el pecho lleno de plomo en una escuelita de La Higuera. Fijaos que ahora mismo tenemos circunstancias objetivas en nuestro país, 1 millón de jóvenes y no tan jóvenes fuera del país, recortes por todos los lados, desahucios, las condiciones objetivas están ahí. Actores, no había muchos, no había actores. Y nosotros no nos sentimos, ninguno de los que estamos en esta mesa, nos sentimos actores. Anda que no hubo que pelear para que Pablo se presentara a las elecciones europeas y entendíamos que, y nosotros como defendiéndonos como gato panza arriba, y Pablo esta mañana seguía insistiendo, Monedero va a ser alcalde, y yo que no tengo ganas yo de cargos, ¿no? Pero fijaos que el asunto de los liderazgos era un asunto que estaba pendiente en nuestro país, pero cuidado, y no estaba en nuestra mano solventarlo, pero el tercero, el de la conciencia, el de la necesidad, es un elemento central, y por eso empezamos haciendo la tuerca. Y por eso, fijaos, entendimos que la forma de hacer política
que podía llevarnos a esa transformación tenía que, sobre todo, ayudar a generar conciencia. Los liderazgos iban a surgir. Las condiciones objetivas las da el propio sistema, porque no vamos a poder regresar a ese pasado de los 80. Por tanto, el problema no lo teníamos ni en las condiciones objetivas, ni el problema lo teníamos en los liderazgos que surgirían. El problema lo teníamos en cómo generar la conciencia para que no viéramos más ese bochorno de las víctimas celebrando a los verdugos a la salida de los juzgados, aplaudiendo al alcalde condenado por sinvergüenza. Y fijaos que entendimos que en Podemos la solución iba porque la gente se politizara. Y aprendiendo del 15M entendíamos que si vosotros no estabais politizados y con ganas de participar, aquí no había posibilidad ninguna de hacer nada. Y entonces entendimos que teníamos que entender a su vez que el Partido Popular y el Partido Socialista estaban rompiendo la posibilidad que había en este momento concreto de cambiar las cosas, que habían expulsado 1 millón de jóvenes que eran un germen de transformación, los aviones afuera de España, que a los parados de larga duración les estaban diciendo os tenéis que resignar porque ya no sois económicamente rentables, que a las mujeres os estaban diciendo sois sospechosas otra vez y retrotraemos 35 años la ley de interrupción voluntaria del embarazo para que otra vez estéis bajo sospecha. Y los economistas de la casta decían es que no hay nada que hacer, es que no entendéis la economía, es que las cosas son así. Y encima cambia la ley para que cualquier tipo de protesta, de las cuales aprendimos mucho en el 15M, se convirtiera en un delito. Y nos asustamos y dijimos, o lo hacemos ahora, o estos que nos acusan a nosotros de querer latinoamericanizar España son los que van a devolver a España a la situación de Latinoamérica, pero en los 80. Y por eso pusimos en marcha Podemos. Y por eso pusimos en marcha Podemos con los elementos que conocéis. Por supuesto, con una dirección, con un liderazgo, pero que tiene que ser un liderazgo diferente. Y también fijaos con una gente que si no participaba, que si no se implicaba, que si no entendía que participar es trabajar de más, no íbamos a ningún lado. Y fijaos, eso es lo que nos llevó, como acaba de plantear Pablo, a la asamblea de este fin de semana, donde de repente ha habido discusiones porque entendemos que de la discusión es donde va a salir la luz. Y se han planteado modelos diferentes. Y por eso nosotros hemos planteado el modelo que hemos planteado los 5 que estamos sentados en esta mesa. Un modelo donde entendemos que sin vuestra participación no va a haber la politización necesaria, la politización que viene en este libro, para que tengamos la rabia de querer luchar por nuestra propia democracia. Porque sin politización, es decir, sin conflictuar, no hay transformación social. Y al mismo tiempo, un liderazgo que sea eficaz para poder acompañar esa politización. Y entender que las condiciones objetivas, estos sinvergüenzas, la pueden cambiar en cualquier momento simplemente pintándola de otro color. Y por eso, fijaos, también hay un elemento de fondo cuando hemos pedido vuestro apoyo, ¿no?, a lo que significa, yo no sé si este es el lugar para plantear esto o no, pero cuando hemos planteado, los 5 que estamos en esta mesa, integrar todo este tipo de análisis y de propuestas, lo que estamos diciendo es que, como ha dicho Pablo, que nosotros somos simples instrumentos de un pueblo cada vez más consciente y cada vez más cansado de que nadie tome decisiones por vosotros. Hay gente que nos dice, no nos defraudéis, y nosotros decimos, si sois vosotros los que tenéis en la mano el futuro. Y como dice Pablo siempre, no nos tienen miedo a los 5 que estamos aquí, a quien tienen miedo es a vosotros. Creo que objetivamente no hay mejor colofón para esta presentación que lo que se ha dicho. Muchas gracias a los 5 por estar aquí. Muchas gracias por todo lo que habéis hecho ya y por lo que... Ahí estaremos todos. El lunes, según entre en el despacho, le mando el libro a Pedro. No se me olvida. Y a todos por estar aquí y por leer y por creer y por cambiar las cosas. Gracias.